Si tu negocio ya factura bien este mes, probablemente piense que no tenés ningún problema, que está todo bien. Al final lo que pasa es que facturas, ganas, pagas sueldos, te queda algo a fin de mes, te queda un margen y con eso ya alcanza. Pero ahora te voy a proponer algo diferente. La gran mayoría de pymes y de empresas hoy en día que responden y utilizan WhatsApp, Instagram, Facebook y al final atienden por estos canales, están perdiendo dinero, ventas y oportunidades todos los días sin que se den cuenta, en cantidades que sorprenden cuando se calculan. Y al final la razón por la que el dueño de la empresa duerme tranquilo de noche no es porque todo esto no esté pasando, es que ese dinero no aparece por ningún lado. Las ventas y oportunidades que se pierden no aparecen escritas en la pared, en ninguna factura, en ningún documento. No hay una alerta específica que te avise cuando alguien que estaba interesado, que iba a comprar, se cansó, no avanzó. No se detalla el motivo de por qué los clientes no avanzan y compran. No sabes por qué motivo ese usuario que parecía tan comprometido, que parecía que iba a avanzar con vos, comprarle a tu negocio, al final le terminó comprando la competencia. Esas ventas, esas oportunidades y ese dinero, esa ganancia al final no entra, y como no entró directamente, nadie le extraña y nadie se da cuenta de todo esto. Te voy a dar 5 señales exactas y que a la vez son chequeables al instante para que ahí puedas ver, analizar tu situación actual, puedas determinar si tu empresa, si tu negocio pertenece a este grupo. Antes de continuar, si te sentís identificado con este perfil, en la descripción de este video vas a tener el link a un centro de recursos exclusivo para que solamente con estos recursos ya puedas empezar a mejorar tus resultados de manera medible y visible y empezar a escalar gracias a la inteligencia artificial y tecnología implementada de forma eficiente. Lo tenés acá abajo, ahí puedes acceder completamente gratis si quieres empezar en todo esto por tu propia cuenta y empezar a ver resultados desde el minuto 1. No necesitas ningún tipo de sistema, ninguna checklist o bullet points para chequear e identificar esto. Simplemente necesitas honestidad sobre lo que pasa en tu negocio día tras día. Ahora, lo más importante destacar sobre esto es que todo dueño de negocio sabe bien todos sus números, lo que facturó el mes pasado, la semana anterior, cuánto le cuesta el alquiler, sabe cuánto está pagando en sueldos, sabe cuánto está invirtiendo en marketing, en estrategias para adquirir nuevos clientes. Esos números al final están ahí, están documentados, están escritos en algún lado. Son datos que permiten tener cierta trazabilidad y permiten medir en el largo plazo. Además que cualquier decisión importante que sea relevante en tu negocio se termina tomando en base a estos datos con solamente mirarlo. Lo que quiero decir es que es fácil tomar decisiones en base a este tipo de datos. El problema con esto es que estos números muestran una realidad, muestran lo que pasó, pero no te muestran lo que pudo haber pasado y todo lo que no pasó. Ahí es donde se esconde la pérdida más grande que tienen las empresas y los negocios que atienden por conversación, donde el chat con los clientes es importante en todo el proceso de ventas, forma parte de todo el día a día, de toda la operación, y termina escondiendo esta pérdida enorme que es plata que nunca llegó. No hablamos de la plata que se gastó mal, la plata que se invirtió el mes pasado, la plata que se robó, la plata que se malgastó en una campaña en la cual se invirtió en un lanzamiento, en equipo de marketing, sino que las pérdidas que no se pueden ver y no hay forma de trazarlas ni de medirlas. Esa plata que directamente nunca entró, nunca existió porque un cliente que estaba interesado preguntó, nadie lo atendió, nadie le respondió a tiempo, nadie le resolvió ni lo ayudó, no terminó concretando en nada y le compró a otro de la competencia. Esta pérdida, como estás viendo, es diferente a todas las demás por una razón muy simple, y es que es completamente invisible en todo lo que viene siendo esa contabilidad tradicional que vemos constantemente en el mercado y en las empresas. Un gasto mal hecho al final siempre te va a aparecer en el estado de los resultados, en el resumen de tu patrimonio, por ejemplo. Ahora, una venta que se perdió por fallas e ineficiencias en el proceso de atención, por demoras en la respuesta, no aparece en ningún lado, porque esa información para el registro contable es una venta que nunca existió. O decime vos si tenés una cuenta que se llame venta perdida por no responder a tiempo, venta perdida por mala atención. No existe eso. Todo eso que no se registra al final no se puede medir. Son datos que no se van a discutir en la próxima reunión del día lunes, no van a entrar en la planificación del próximo mes, no se van a tener en cuenta como métrica importante. Nadie va a pensar en esto. No es que el dueño no le dé importancia, no es que en tu empresa no se le dé importancia, sino que al contrario, esto es un problema que en realidad nunca se llega a presentar como problema, porque se presenta como mucho y a lo sumo como una sensación vaga de este mes estuvo un poco más flojo, las ventas cayeron un poco, es la época, es la temporada del año, es normal, estuvimos un poco más flojo, el próximo mes remontamos. Pero en realidad lo que termina pasando es que no se puede explicar un porqué con claridad. Ahora vamos a repasar en total 5 señales para que puedas escucharlas, pero no que pienses en un negocio en específico, ni tampoco al contrario genérico. Solamente pensá en el tuyo, en tu situación, en esta semana puntual. Pensá o responde con honestidad si esto te está pasando o no. La primera señal siempre es la más básica de todas. Si no sabes cuántas consultas te entraron esta semana, no tenés ni idea las que llegaron, las que se respondieron, las que quedaron pendientes y colgadas, las que se respondieron tarde, las consultas a las cuales
les falta hacer un seguimiento estratégico. Si yo te preguntara cuántos mensajes y consultas recibiste esta semana específica por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, inclusive cuántos llamados de voz en total has recibido en los últimos 7 días, ¿sabrías decirme un número exacto? Te podría decir, pero en todo caso, para no irnos demasiado lejos, un número 80% aproximado, seguramente no. La mayoría de dueños en realidad no puede. No es una cuestión de que sean desprolijos, ni que su negocio o su empresa no les importe, sino que esa información directamente vive repartida en muchísimos lados. Entre el celular personal propio, un número corporativo del negocio, entre las diferentes redes sociales y canales como por ejemplo el Instagram del negocio, la recepcionista que está atendiendo el teléfono y los llamados de voz, obviamente, y al final nadie la centraliza. Esto pasa completamente desapercibido porque a diferencia de toda esa plata que hay en la caja, el efectivo y todo lo que se puede ya contabilizar, digamos, el volumen de las consultas no tiene un lugar físico donde se puede acumular a la vista. Se va perdiendo mensaje por mensaje, al igual que lo que no se mide nunca se puede mejorar. Lo que cuesta en silencio sin este número base es matemáticamente imposible saber si estás perdiendo el 10% de tus consultas o el 40, 50, 60. No tenés ni idea y la conclusión termina siendo que operas completamente a ciegas sin tener datos importantes y al final sobre la variable más importante de tu negocio, que viene siendo cuánta gente golpea la puerta y quiere avanzar, quiere comprarte. La segunda señal es una frase que probablemente dijiste vos muchas veces o alguien de tu equipo inclusive, que es contesto cuando puedo, cuando hay tiempo. Acá entra la variable del tiempo. Es un limitante humano que le está poniendo un techo operativo a tu negocio que en realidad no te tienes por qué permitir y tiene una solución definitiva. Esto suena completamente razonable, responsable, porque claro, el tiempo es limitado, nos establecemos bloques de trabajo, intentamos ser lo más productivos posibles dedicando el tiempo que se merece a cada tarea. El problema es que esta frase dicha en voz alta es en realidad la política real de atención que tiene tu negocio hoy en día y es la que efectivamente se termina cumpliendo aunque nadie la haya escrito y nadie la haya probado formalmente en un documento, en un papel, por ejemplo. Esto va a pasar completamente desapercibido porque no suena un problema estructural o un problema real, sino que suena algo que se va a arreglar cuando bajen un poco las consultas o cuando se nivele y se normalice todo. Y también nunca falta el típico cuando contratemos a alguien más. Esto va a calmarse y se va a normalizar un poco cuando el equipo pueda aumentar. Contratemos a una recepcionista más, a una secretaria más, alguien que pueda responder los mensajes y atender a los clientes. Ese momento nunca llega. Primero porque el volumen nunca va a bajar solo y segundo porque esa sensación de desborde siempre, pero siempre se termina volviendo permanente antes o después, pero siempre pasa lo mismo. Lo que está costando pérdidas y dinero infinito sin que te des cuenta es que cuando alguien entra, llega, está interesado, consulta y espera una resolución, pero por parte de la empresa la respuesta recién llega a la hora y a veces queda colgada indefinidamente, esta persona sigue buscando alternativas a la vez y en cualquier rubro que atiende e inclusive se vende por la misma conversación en el chat, esa persona no va a esperar pasivamente. La tercera señal es específicamente lo que pasa después de ese primer contacto, de ese primer mensaje y la primera respuesta. Alguien te escribe, le contestas o una persona de tu equipo le contesta, quizás le pasas el precio, la disponibilidad de la ubicación, los horarios o cualquier otra pregunta repetitiva, las típicas fax que ya conocemos. Ahí termina todo, ahí se corta la conversación y termina el contacto. No porque ese cliente haya dicho que no le interesaba tu producto, tu servicio, o sea, en ningún momento dijo que no, sino que todo se termina ahí porque nadie es capaz de continuar estratégicamente esa conversación, de retomar y de volver a escribir. Esa consulta lo que termina pasando es que va a quedar terminando en el limbo del tal vez y el supuesto no, que se queda ahí para siempre. Eso pasa desapercibido porque no se siente como una pérdida activa. Nadie dijo directa y explícitamente no. Técnicamente eso es por ahora no. Veremos, lo voy a evaluar. Pero el hecho de no retomar, no escribir y no hacer seguimiento en la práctica a términos comerciales significa una pérdida. Y con nuestros clientes lo que más podemos ver es que en los seguimientos es donde justamente está esa mina de oro de oportunidades, inclusive las que más valor van a representar para tu negocio, pero también el lugar donde más oportunidades se pierden. Esta falta de inconsistencia en los seguimientos no genera una venta, no genera una nueva reserva, no genera una nueva cita en el calendario, no genera ganancias y lo que te está costando en silencio es muchísimo más grave de lo que parece porque estos, como te dije, son los casos con más potencial de todos, son los casos de mayor conversión porque ya mostraron interés, ya conocen tu negocio y están listos para avanzar. Para que lo puedas entender con un ejemplo medio tonto, son la fruta más fácil de agarrar, pero a su vez la que primero se cayó del árbol porque nadie la pudo agarrar a tiempo y principalmente porque nadie se volvió a acercar. La cuarta señal es un poquito más útil y es que tu negocio al final no distingue con claridad de quién estaba listo para comprar y quién solo estaba mirando, quién estaba curioseando y quién no cualifica. En simples palabras, no distingue entre las oportunidades que realmente merecen la atención, la dedicación, el trabajo, que tienen valor potencial para tu negocio y por otro lado las oportunidades que no, a las cuales se les deja la puerta abierta, se pueden convertir en nuevas ventas, pueden llegar a ser cerradas, pero actualmente de momento no cualifican, no merecen dedicación, tiempo ni esfuerzo. Lo que pasa en este caso es que todas las consultas terminan
terminan recibiendo la misma atención y la misma respuesta genérica al mismo tiempo, en simultáneo, y todas tienen la misma prioridad. Esto pasa completamente desapercibido. El hecho de calificar las consultas requiere un criterio explícito. En este caso sí se requiere cierto juicio, algo como por ejemplo, esta persona preguntó el precio y la disponibilidad, nada más. Esta otra solamente si estaban abiertos o en qué horario atienden y en qué horario abren. Este criterio obviamente casi nunca está escrito, vive en el mejor de los casos en la intuición de quien está atendiendo, en su cabeza, así nomás. Y aquí hay un costo enorme. Ponete a pensar que no tiene sentido que una persona que estaba lista para avanzar, lista para comprar, tenía urgencia, tenía una necesidad, sentía inclusive escasez y estaba con la plata en mano ya tocándote la puerta, lista para pagar. No tiene sentido que esta persona reciba la misma atención, misma respuesta y misma prioridad que una persona que simplemente pregunta por el horario. Eso frustra al cliente que cualificaba, al cual vos le podías ayudar de verdad. Esta oportunidad era algo valioso para tu negocio y encima era el que más plata, más ganancias iba a dejarte, y era un win to win. Vos ganabas y también vos le ayudabas a un cliente que lo necesitaba de verdad, de forma genuina. Ahora, esta quinta es probablemente la más extendida de todas y la más costosa en el largo plazo. El dueño está convencido de que el problema es: necesito más clientes, necesito mejorar el marketing para que justamente me lleguen más personas, necesito poner a otra persona a trabajar, crear contenido orgánico y también otra persona a responder por si es que por algún motivo llegan más clientes, pero en realidad ya los tiene, sobran. Esta creencia termina llevando al hecho de invertir en publicidad, en promociones, en muchísimo más marketing, mientras una parte de la gente que hoy en día ya está tocando la puerta con plata en mano, lista para comprarte, que necesita tu ayuda, tu producto, tu servicio, que le puedes ayudar y que son oportunidades que cualifican, se terminan yendo sin ser atendida a tiempo o directamente sin ser atendidas nunca. Este tipo de personas pasan completamente desapercibidas porque conseguir más clientes, más ojos que vean y conozcan tu negocio, tu producto y que les interese tu oferta, se siente como una acción hiper mega productiva, mientras el problema de la atención al cliente y esto de simplemente responder mensajes, hacer seguimientos estratégicos, se siente como algo de fondo, algo un poquito menos relevante y que es difícil de aislar. Lo que te está costando en silencio es en realidad el doble, porque cada peso invertido en atraer más consultas, en publicidad, en marketing, en equipo para que edite y cree contenido orgánico, rinde muchísimo menos de lo que debería. Estás tirando plata a la basura invirtiendo en marketing, a lo mejor generando un 100x de demanda y en realidad el 90x de toda esa demanda se está perdiendo, como si pusieras un balde con agujeros y le echas agua. Invertís un 100x, metes el 90x de esa demanda en un balde con agujeros, como si fuera agua, porque las estás derrochando y perdiendo todas. Esto porque una parte de todas esas consultas nuevas se van a perder igual que las que ya tenías anteriormente. Y un negocio puede pasarse meses, años y años invirtiendo en crecer la boca, en llegar a más personas, en darse a conocer más, en más marketing, todo ese embudo enorme sin notar que al final el embudo en esa base tiene un agujero enorme que nunca se le dio bola, nunca se le prestó atención y nunca se tapó. Si te reconociste en algunas de estas señales, lo que quiero que sepas es algo muy importante. No es un problema de que vos tenés un equipo que trabaje mal, sino que es un problema netamente estructural que se repite en la enorme mayoría de pymes a nivel nacional que atienden por conversación, donde el chat es una parte fundamental de su proceso de ventas y que reciben un gran volumen de consultas diariamente, gran volumen de mensajes de personas interesadas en comprar. La causa común siempre termina siendo la misma: el negocio termina creciendo, pero el método para atenderlo se armó cuando el volumen era muchísimo menor y funcionaban inclusive otras metodologías, otras cosas y otras maneras de trabajar. También, por consecuencia, nunca se volvió a adaptar el sistema, nunca se volvió a rediseñar el flujo de trabajo. Cuando arrancaste, obviamente atender 10 consultas por día a mano era completamente manejable, 20, 25, 30 inclusive. Conoces y conocías a cada cliente, no hacía falta ningún tipo de proceso formal que estuviera documentado, un SOP por ejemplo. El problema ante todo esto es que ese negocio siguió creciendo y todo este mismo método era artesanal, se estiró para llegar a cubrir 40, 50, 60 más consultas por día sin que nadie se sentara realmente a repensarlo, a rediseñarlo y a ordenar un poco el cerebro de todo el flujo de trabajo. No faltó esfuerzo, lo que sobró es esfuerzo. Lo que faltó y falta a día de hoy en realidad en la gran mayoría de pymes, que probablemente pase en tu caso, es un sistema que pueda sostener a todo ese esfuerzo cuando el volumen empieza a crecer, la demanda empieza a aumentar y termina superando lo que una persona o un equipo de trabajo completo inclusive pueden sostener de forma manual consistente todos los días, pero sobre todo de forma eficiente, con un trabajo bien hecho. Esto sin que dependa de todas las limitantes de cualquier variable externa y también las limitantes humanas, como por ejemplo el cansancio, el humor, la situación sentimental y emocional de una persona. Acá aparece el error de más encuadre común y es la pregunta que la mayoría se hace cuando algo aparentemente no anda bien, y es: ¿cómo consigo más clientes? O afirmar que para vender más, ganar más dinero, para crecer el negocio necesito conseguir más clientes, necesito llegar a más personas. Es una pregunta válida, completamente lógica, pero el problema no está en realidad en la pregunta, sino que el problema está en el orden. Antes de cuestionarse y preguntarse bien qué es lo que está pasando con los clientes
clientes que ya llegan, si realmente están siendo aprovechados. Antes de medir bien esto, es lo mismo que llenar un balde con 20.000 agujeros, el ejemplo que te di antes. Si no miras ni tapas estos agujeros, le puedes seguir echando el balde que siempre va a rebalsar y va a perder agua igual. Vas a gastar muchísimo más en marketing y en el mejor de los casos lo que vas a hacer es inflarte la bandeja de entrada de mensajes con gente descualificada encima, pero vender menos, perder más dinero y que toda la operación, la gestión comercial, tus procesos terminen explotando y siendo un caos enorme. La eficiencia de tu empresa se va por el piso. O sea, en el mejor de los casos vas a compensar una pequeña parte de la fuga con un poquito más de volumen, pero el agujero sigue estando. Cada consulta nueva siempre tiene la misma probabilidad de perderse que las anteriores. En todo esto, la pregunta correcta que casi nadie hace primero es qué es lo que pasa exactamente con todas esas consultas que hoy en día no estoy convirtiendo, las que ya están llegando pero no están siendo cerradas. Analizar las consultas que ya están llegando, qué es lo que está pasando con las que no se está convirtiendo y qué se puede hacer para convertir estas consultas, partiendo de base de qué es lo que está pasando con todas las consultas que no se están convirtiendo. Esta pregunta, como ves, no requiere gastar ni un solo peso en publicidad, requiere esto, medir, que es completamente gratis además. Es lo primero que hay que hacer siempre y es exactamente lo que casi ningún negocio hace antes de salir a buscar más clientes, de meter $20.000 en publicidad, en marketing y querer hacer otras cosas que no tienen relevancia en este caso puntual. Entonces, ¿cuál es la solución? Simple. La solución no arranca con la tecnología ni con un sistema. Se trata de medir. Antes de resolver cualquiera de las 5 señales que ya estuvimos repasando recién anteriormente, necesitas saber números reales. ¿Dónde es que está parado tu negocio hoy en día? Cantidad de consultas que llegan por día y por semana, pero contadas de verdad, nada de una estimación arbitraria. El tiempo promedio que está pasando entre que alguien llega, consulta, alguien que pregunta, que está interesado y luego que alguien responde, que resuelve la necesidad del usuario, inclusive hasta que llega a comprar. ¿Cuántas de estas consultas se caen después del primer mensaje sin que nadie vuelva a escribirles? Y por ende, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de seguimientos? ¿Por qué no se están retomando los contactos que son oportunidades potenciales? ¿Cuántas son las que terminan efectivamente en un nuevo cierre, en una reserva, en una nueva agenda de cita en el calendario, según lo que le corresponda a tu rubro? Pero básicamente con estos 4 números tan básicos ya tenés un panorama completo y general de lo que necesitas saber y en realidad lo que el 90% de pymes hoy no mide. Una fotografía completamente real de dónde es que se están perdiendo oportunidades, dónde se está fugando el dinero, en lugar de una sensación vaga de que podría estar mejor la situación o de que es la temporada del año. Este mes es normal, el próximo mes subirá un poquito o estará un poquito mejor la situación. Una vez que tenés toda esta fotografía y este panorama, recién ahí empieza a tener sentido hablar de cómo resolverlo, porque cada negocio pierde plata en una parte completamente diferente del proceso. Esto sí es verdad. Y la solución tiene que apuntar directamente a ese punto concreto, no a algo general ni a algo genérico que no te solucione nada. Para que esto no quede simplemente de fondo completamente en teoría, te pongo un ejemplo simple con números completamente redondos, aclarando desde ya que es ilustrativo, pero lo tomé desde el caso de un cliente real que está recibiendo mínimo 100, 150 y 200 consultas por día del sector inmobiliario, la desarrolladora más grande de su país. Vamos a hacerlo mucho más conservador igualmente, un negocio que recibe unas 40 consultas por día entre WhatsApp e Instagram sin ningún tipo de sistema implementado que pueda hacer un registro. Opera como si esas consultas fueran las 40 parecidas entre sí. Vamos a suponer que ese mismo negocio empieza a anotar, empieza a medir, empieza a traquear data relevante durante una semana, lo que pasa con cada consulta, y descubre al final que de esas 40 consultas diarias el 20% llega completamente fuera del horario laboral en momentos complejos, en feriados, fines de semana, horarios de madrugada, momentos al final donde nadie más puede responder de inmediato, de forma ágil y prestar un servicio de atención eficiente de calidad. Es decir, van a terminar siendo unas 8 por día. Ahora, de esas 8, más de la mitad, vamos a decir que unas 5 no reciben una respuesta hasta pasar recién varias horas. Para ese momento, buena parte ya resolvió su necesidad, justamente como te comentaba en otro lado. Si no te compró a vos, le compró a X, a Y o a Z, que encima forman parte de tu competencia y a veces puede ser tu peor competencia con un peor producto, peor servicio o peor precio, pero gana no necesariamente por tener un sistema de atención wow, simplemente por responder y estar ahí primero. Estos son 5 oportunidades diarias en el día, 150 por mes que se pierden en silencio total incluso antes de llegar a un posible primer seguimiento y recontacto. Por ende, antes de que queden clasificados en el CRM en la etapa de sin seguimiento. Esto es lo que mencionamos ya en la tercera señal que vimos antes. Ahora, el dueño antes de medir no tenía idea de qué es lo que estaba pasando porque esas 150 consultas mensuales nunca aparecieron en ningún lado, nunca fueron registradas, simplemente dejaron de existir. No tenían ni idea el potencial que estaban perdiendo. Eso es lo más importante, y es que el simple hecho de medir esa semana, solamente una semana, ya le dio al dueño un número exacto y concreto
conocimiento sobre el cual puede empezar a tomar decisiones relevantes que tengan impacto real, en lugar de simplemente una intuición que vive vaya a saber dónde. A partir de ahí la conversación deja de ser necesito más clientes, necesito meter más plata en anuncios, necesito mejorar el marketing. Pasa a ser cómo hago para aprovechar todas las oportunidades, clientes que ya me están llegando pero que no estoy cerrando, cómo hago para cerrar todo lo que ya existe y que puede funcionar y ser un potencial increíble. Una pregunta muchísimo más barata de responder, con impacto muchísimo más real e inmediato en la facturación, en los resultados de la empresa. Y eso es exactamente lo que hacemos en nuestra auditoría estratégica. Hacemos un diagnóstico real con toda tu situación actual, basándonos en tus números, tus datos reales, y te mostramos exactamente con toda esta misma lógica que acabamos de ver, que acabamos de repasar, cuánto dinero y cuántas oportunidades está perdiendo tu negocio hoy en día simplemente por ineficiencia operativa, mala gestión comercial y por no responder a tiempo, por no tener un sistema de atención y comercial que esté a la altura. Si querés tener esa fotografía, como ya dijimos, un panorama claro sobre tu situación actual, en lugar de seguir operando como una sensación vaga y como se hacía hace años, para poder escalar y mejorar tus resultados sin tener que estar contratando innecesariamente gente, sin aumentar tus costos, ni tampoco sin generar un desorden operativo, sino que al contrario mejorando y maximizando la claridad y eficiencia de toda tu empresa, acá abajo en la descripción de este mismo video vas a tener un link para que ahí puedas agendar tu propia auditoría, analizamos bien tu caso particular, vemos si te podemos ayudar y cuáles son los accionables concretos que puedes estar haciendo hoy para generar un impacto positivo inmediato y escalar gracias a la inteligencia artificial. Recuerda además la carpeta de recursos que te mencioné, vas a tener el link también ahí con recursos completamente gratuitos para que puedas desde el minuto cero poder empezar a mejorar y escalar tu propio negocio gracias a la implementación de tecnología e inteligencia artificial de manera eficiente. Es todo lo que necesitas para que ya puedas empezar a ver resultados medibles. Para concluir, vamos a hacer un resumen, vamos a repasar de nuevo estas 5 señales que ya vimos porque quiero que te queden grabadas más allá de este video. Primero, no sabes cuántas consultas te llegaron esta semana, respondes o tu equipo responde cuando puede. El servicio de atención depende del tiempo personal de las personas, depende del humano y de un horario de trabajo laboral convencional que se usó toda la vida y que ya quedó en la época de los dinosaurios. Ese contesto cuando puedo y tengo un límite restrictivo es tu política de atención. Hay consultas que se caen después del primer contacto, no hay una estrategia de seguimiento, no distinguís, no puedes filtrar ni cualificar de forma ágil a clientes potenciales que de verdad están listos para avanzar, que son oportunidades de valor para tu negocio. No puedes distinguir de quién estaba listo para comprar de quien solo miraba, que es un curioso, y crees que el problema es conseguir más clientes o que es cualquier otro problema menos lo más importante, que es la atención, aprovechar los clientes que ya tenés y maximizar la eficiencia operativa de tu negocio. Si te reconociste en 2 o más errores, no es una casualidad ni muchísimo menos, ni tampoco obviamente es un problema exclusivo tuyo, de tu sector o de tu empresa. Es el patrón más común que existe hoy en día en las pymes que atienden por conversación. Y la buena noticia ante todo esto es que una vez que se mide y hay trazabilidad de los datos, se puede resolver con total precisión sin tener la necesidad de andar adivinando. Y el primer paso siempre termina siendo el mismo, lo que ya vimos, medir antes de actuar. Eso es clave. Si querés que hagamos ese primer paso juntos y te querés llevar ese panorama claro con accionables concretos para que puedas escalar y mejorar tus resultados, agenda tu auditoría para que ahí podamos ver tu situación actual, auditamos el escenario en el cual estás parado hoy en día, vemos si todo esto tiene sentido real para tu caso y todo eso que cambiándolo hoy, esas oportunidades de mejora y esas ineficiencias a cubrir ya generarían un impacto súper positivo e inmediato en tus resultados. Si este video te sirvió para poder ver tu negocio con otros ojos, no dudes en darle me gusta, en suscribirte y también puedes compartírselo a cualquier otra persona a la cual vos consideres que le puede ayudar, le pueda ser útil. Por cualquier duda, pregunta o consulta, me podés comentar debajo de este video o también contactarme directamente. Nos vemos en un próximo video.